Padre, te Amén. damos muchas gracias por ser tan bueno, tan maravilloso, Señor, porque tus misericordias son para siempre, porque tu Amén. fidelidad es todos los días sobre nosotros, porque demuestras tu amor sobre tu iglesia siempre, Señor. Gracias por cuidarnos, por mantenernos gozosos en ti, Señor de la gloria, a pesar de las circunstancias. Padre, Amén. ponemos este tiempo en tus manos, suplicamos tu asistencia, tu dirección, tu guianza, que abras nuestro entendimiento y nos convenza, Señor, de la necesidad de tener argumentos firmes para defender la fe ante aquellos que demanden la razón de la esperanza que hay en nosotros. Ponemos Amén. este Amén. tiempo en tus manos, en el Amén. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Amén. vamos a comenzar un tema. Terminamos pues los atributos de Dios. Un tema muy largo, nos tomó mucho tiempo terminarlo. Por ahí hay un material que un hermano está organizando. Vamos a ver cómo queda ese material, si queda bien chévere. Para los que no han recopilado el material que se les ha mandado, los archivos que se les ha mandado, y los videos de los que se grabaron también están ahí. Y bueno, espero que haya sido un tema que nos haya ayudado mucho a afianzarnos en el Señor. Amén. Y también nos debe ayudar a hacer apologética, porque para hacer apologética, y estoy adelantando un poquito, se necesita tener madurez cristiana para poder hacer una apologética que no se convierta en una pelea. Se necesita tener madurez cristiana. Amén. Entonces, hay una pregunta que quisiera hacer y es, ¿qué entendemos por apologética? ¿Qué entendemos cada uno por apologética? O sea, cuando vimos la palabra apologética, perdón, cerré la puerta y se fue duro. Cuando vimos la palabra apologética, ¿qué concepto, qué idea, qué pensamiento se nos viene? Lo primero que se viene es como la defensa de la fe, es como de pronto el concepto más redondo que se le viene a uno como a la Apologética, cabeza. defensa de la fe, sí. Es una buena definición, y una definición corta y concisa, sencilla. Pero lo que no sé si esa palabra puede ser utilizada para otros términos en otras áreas o eso es netamente algo de fe cristiana. Y de la filosofía también. En la filosofía también se utiliza. Porque es una composición, es una palabra compuesta. Fernando, ibas a decir. Sí, le iba a decir a Iván que es defender un punto de vista. La política realmente es defender un punto de vista, por supuesto, con hechos concretos y razonables, ¿cierto? Eso es lo que es la apologética. Nosotros, dentro de nuestro entorno, pues lo usamos es como defensa de la fe, pero también lo puede usar cualquier persona cuando está defendiendo un derecho de alguna cosa, está haciendo apologética. Cuando está, a ver, la apologética tiene mucho que ver, es con defender. De la razón de por decir, vos estás con tu esposa en una discusión y vos estás argumentando que la casa quiere organizarla desde temprano porque ya por la tarde pues no tiene sentido y estás presentando defensa de eso, estás haciendo apologética desde ese punto de vista. Bueno, yo sería un poquito más puntual, porque la palabra apologética es una palabra compuesta de apo, que significa desde, y la palabra logos, que significa tratado o discurso o un sistema doctrinal. Entonces es la defensa de un sistema de doctrina, sea teológico, sea filosófico, de una idea que se haya consolidado. O sea, por ejemplo, los evolucionistas también defienden la teoría de la evolución. Ellos hacen apologética de esa teoría. Defienden eso que para ellos es como un discurso válido. Entonces, eso es lo que significa apologética. Desde el discurso por el cual
uno se inscribe, uno presenta defensa. Con argumentos, no con gritos ni con insultos, sino con argumentos. De hecho, la Biblia misma nos manda eso, ¿sí? El apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 3, versículo 15, dice que nosotros santifiquemos al Señor en todo y que estemos preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros ante quienes nos demanden esa esperanza, ante quienes nos demanden razón de eso. Y el mismo apóstol Judas, el escritor Judas, el hermano de Jesús, porque yo considero que el que escribió, aunque yo sé que es el apóstol, pero Judas en el versículo 3 dice que estemos preparados, que presentemos ardientemente defensa de la fe que una vez nos ha sido dada, de la doctrina. Y cuando hermano, primera de Pedro, claro. 3:15. Ok. Judas 3, que presentemos defensa, o sea, que contendamos ardientemente por la doctrina que una vez fue dada a los santos, dice Judas 3. Cuando dice ardientemente, no quiere decir que es una discusión como las del Senado, que se ven por televisión, o como las de ciertas asambleas de iglesias, que parece que se fueran a matar, a gritar y a gritos. No, ardientemente es con fervor, o sea, con fe, con solidez, que con denuedo se pueda presentar defensa de la fe. Los apóstoles, cuando ellos fueron encarcelados, digamos allá en Hechos que 5, que Gamaliel, a ellos les dicen que los sueltan y que los azotaron y los soltaron, y dijeron que no predicaran más en el nombre de Jesús. Pedro dijo: consideren ustedes si es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios. Eso es una apologética, con un argumento, es que íbamos a seguir predicando en el nombre de Jesús. El argumento, ¿cuál es? Es que el Señor nos mandó a predicar en su nombre, y con ese denuedo, con esa franqueza, decimos en una solidez, sin necesidad de tratar mal a nadie, que es como hay veces se daña el asunto, porque, y eso es lo que quisiera hablar también en relación, como Hernando nos estuvo diciendo, la sugerencia de Hernando fue por el evangelismo, y el evangelismo es diferente a la apologética. De hecho, hay varias citas en la Biblia donde dice que no contendamos por palabras, ¿sí? Porque se arman discusiones. Cuando se quiere hacer apologética sin una madurez cristiana, lo que se termina es discutiendo, y eso no es edificación para nadie, antes es de perdición para el oyente, como dice segunda carta a Timoteo 2, 14 y 15, ¿cierto? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Otra cosa, si uno está evangelizando en las calles, entregando tratados, hablando de Cristo, uno no se pone a discutir con las personas porque está en la calle. Hermano Saúl, Dios te bendiga. Bendiga, Saúl. Porque lo que se hace es distraerse con una persona que de pronto hola Josué, Dios te guarde. Hola. Lo que esa persona de pronto quiere hacer es quitarle solamente a usted el tiempo, y que lo que usted quería hablarle a muchas personas se queda con uno solo, que lo único que hizo fue entretenerlo. Es muy diferente cuando usted, por ejemplo, en su trabajo puede sentarse con alguien que le pida razones de usted por qué cree. Entonces usted ya le da las razones argumentando desde la Biblia el por qué cree. Es muy diferente a cuando estamos en la calle evangelizando y alguien empieza a discutir. Uno tiene que discernir eso para decirle, bueno, nos vemos entonces, Dios te bendiga, y seguir. Permiso, hermano Iván, es que es muy importante lo que usted está diciendo, porque si uno está hablando de la palabra con otra persona que no conoce el evangelio y le hace alguna pregunta a uno y uno no se la puede responder o no sabe, entonces va a quedar mal, ¿cierto? Entonces, por eso es lo que usted dice. Tenemos que estar bien preparados para uno poder hablarle a otra persona
que no conoce el Evangelio. Claro, es que la apologética realmente no es para la persona que no conoce el Evangelio, sino para la persona que ataca el Evangelio. La que ataca el Evangelio. Porque Sí, la apologética es diferente. La persona que no conoce el Evangelio puede ser porque nunca le han hablado del Evangelio como nosotros, ¿cierto? Y nos hablaron del Evangelio, éramos reacciones al principio, pero después Dios fue y nos tomó y ya nos gustó, hicimos caso y bueno, y Dios nos convirtió, el Señor nos convirtió. Pero hay personas que no han oído el Evangelio, que no saben que el Señor murió por ellos, que hay salvación en Cristo, que lo que es la justificación. Para ellos es el evangelismo. La apologética es para aquellos que vienen a atacar al evangelio. ¿Entienden? Entonces uno puede evangelizar en el trabajo a personas, pero ahí es persona a persona. Entonces, si la persona te pregunta, bueno, ¿y usted por qué cree eso? Vea que eso es así, ya usted puede tener herramientas que le da la apologética, que le da la Biblia para poder presentar los argumentos. Muy importante también que uno de los argumentos que nosotros tenemos es la apelación a nuestra experiencia. O sea, usted sabe que una persona puede convencer por argumentos de otros autores, en este caso que Dios ha dado en la Biblia, pero también por la apelación a su propia experiencia, o sea, el testimonio, lo que pasó con él. Eso también hace parte de la apologética, no tanto del evangelismo. Es bueno discernir eso. Cuando entró el hermano Samuel, listo. Dios te bendiga, hermano. Hermano Samuel, Dios te guarde. Por ahí está entrando. Enseguida van a ver una S que sale así grande. El hermano Samuel. Dale ahí. Yo, y no soy profeta, pero ahí vea. Yo sabía que ahí venía. Cuéntame, Hernando. Muy bueno lo que nos estás aclarando ahí acerca del uso de la apologética en la actividad evangelística. En la actividad del evangelismo no es que nosotros vayamos a estar a toda hora buscando para ir a hacer apologética, ni la recomendación siempre a los hermanos ni es ir a ponernos a contender con las personas por sentidos pues, doctrinales o cosas de creencias. Sino que de todas maneras es como tener el conocimiento, ¿cierto? En caso Claro. de que no necesariamente es cuando estamos ahí en el ejercicio. En el ejercicio del evangelismo es ir a llevar el evangelio total, no es ir a contender. Ahí ya, como dice, si nos enfrascamos en una contienda, una conversación de esas es para largo aguante, de largo. Entonces en el evangelismo no nos podemos poner a hacer eso, porque también hay personas que les interesa estorbar en la tarea evangelística y estorban de esa manera. Claro, no podemos sacar ahí de lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, son instrumentos de Satanás para estorbar la evangelización. Y usted tiene que discernir eso como persona que va a evangelizar, tiene que discernir esa parte. Por eso, tanto para el evangelismo como para la apologética se necesita mucha madurez, porque hay gente que yo he visto que termina peleando en la calle, evangelizando y termina peleando. Y entonces eso es de perdición para el oyente, ahí no se edifica nadie, ante la gente que oyó se pierde, porque ya dice, no, que le va a hacer caso a estos locos, y ya. Ahí se llama testimonio. Por eso. Y lo que dice la segunda Timoteo 2, 14, 15, es que eso para nada edifica, sino que es de perdición para el oyente. Se habla de que es de perdición para el oyente. Entonces, otra cosa es cuando usted está, como dije ahora, en un ambiente donde usted está con la persona, digamos en su trabajo, están en la hora de almuerzo, y la persona le preguntó, ¿oíste? Mira, vos, ¿por qué hablas de Cristo que resucitó? ¿Cómo así que resucitó? Eso es mentiras, ¿qué tal? Que yo no creo eso. Ya es otra cosa. Ya usted se puede sentar con él y decirle, venga, yo le muestro cómo podemos defender la resurrección de Cristo. Yo te puedo decir que es más fácil defender la resurrección de Cristo que decir que no resucitó. Es más fácil probar que resucitó que probar que no resucitó. ¿Entiende? Pero ya persona a persona. Eso es muy diferente. Y ahí es donde se hace apologética. Es más, la apologética es tan general porque la Biblia es muy general en muchos sentidos, aunque es muy específica en la salvación. La apologética que se
que se basa en defender la doctrina bíblica de la salvación, es algo interesantísimo. Pero aquí estamos más en este momento vamos a empezar por la apologética que defiende la teoría creacionista planteada en la Biblia. La creación, no la evolución. O sea, hay unas teorías de la evolución y hay unas teorías creacionistas también, que el hermano Hernando nos hizo una presentación en PowerPoint de esas teorías que hablan de unas cosas rarísimas, que uno dice, bueno, por allá hay unos que hablan de peleas entre dioses, infidelidad entre dioses, dioses con diosas, o sea, un montón de cosas, mitos de los pueblos, mitos de la creación de los pueblos. Y ahora hay un mito más general que es el Big Bang, que ese es un mito que se presenta como algo científico y es una teoría. Entonces, cuando ustedes le vayan a decir, no, es que fue una explosión la que creó todo, primero hay que decir, bueno, a ver, muéstrame cómo fue que eso sucedió. La mayoría de la gente se enreda porque no entienden cómo fue que sucedió, que era que había mucha energía y que explotó esa energía y se creó un orden. Entonces, la principal defensa contra eso es que de las explosiones que uno ha visto, y eso es apelar a lo que uno ha visto, a la experiencia de uno dice, las explosiones que yo he visto, todas causan desorden. No he visto ninguna que cause orden. Entonces, ¿cómo es posible que esa causara orden? ¿Cierto? Entonces uno va metiéndose a decirle a la persona ya que se desmonte de eso, porque eso es una teoría, no, eso no lo han podido demostrar. Que los científicos lograron demostrar lo que Einstein dijo, por ejemplo. Einstein dijo que el universo era infinito. Y hay un experimento que se llama el experimento de Michelson y Morley, que demostró el radio de curvatura del universo y es finito. Entonces, cuando se demuestra que el universo es finito, también hay que decir, mira, el universo no es infinito. Científicamente se demuestra que tiene un radio de curvatura, entonces mide tanto. Por un experimento que hicieron unos señores en un laboratorio, listo. Y el universo se va desgastando. Entonces, hay una de las cosas que es necesario entender. La termodinámica, la segunda ley de la termodinámica es la ley de la entropía. Y la ley de la entropía dice que las cosas van de más a menos, o sea que no van antes progresando, sino que antes se van deteriorando. El universo se va desenrollando según esa ley y se va desgastando. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que esto va a terminar, que esto que conocemos va a terminar, que esto va en deterioro. Y uno ve en la creación que la creación va en deterioro. Uno encuentra, por ejemplo, ahora que estamos viendo la pandemia, ha mejorado el aire 44%, la calidad del aire, con todo el mundo encerrado, carros encerrados, fábricas sin trabajar, obviamente ha mejorado. Pero ¿qué es lo que hace que se deteriore? El mismo ser humano, ¿cierto? El mismo ser humano va deteriorando toda la atmósfera y va deteriorando toda esa creación que Dios dio. Entonces son cosas muy, muy puntuales que uno tiene que saber y son cosas que es necesario uno desde la Biblia entender. Desde la Biblia entender. Porque el mismo apóstol Pedro dice que los elementos ardiendo caerán, o sea, la creación se va a desintegrar por el fuego. Y el calentamiento global está mostrando que cada vez hay más calor, el sol es más dañino, más perjudicial, pero no fue así cuando Dios creó el sol. El sol ejerció un papel fundamental en los seres vivos sobre la tierra. Y ejerce. De hecho, los médicos recomiendan a las personas que sufren, por ejemplo, ¿cómo se llama esa enfermedad que la gente le pone verde? Anemia. Que para coger colorcito salga el sol un ratico. Los rayos del sol producen cierto estímulo a la piel. Cierto estímulo también cáncer en la piel. Cuando se expone mucho, Lucas, es el exceso. Pero un médico le va a recomendar a usted, por ejemplo, que tome el sol, digamos, a las 4 de la tarde o a las 8 de la mañana.
y que se exponga media hora, que eso le Sí, ayuda a su funcionamiento físico y a su funcionamiento también mental. Vitamina D. O sea que el sol fue el que originó también que pudiera haber vida, oxígeno. ¿Por qué? Si usted mira la creación, ahorita nos metemos en el texto, si usted mira el texto en Génesis, Dios creó primero la vegetación antes de poner el sol allá arriba. Y después creó los peces y las aves. ¿Por qué creó primero? Y esos son argumentos para defender la teoría creacionista. Porque la Biblia habla de un modelo inteligente de creación. O sea, la creación es un producto de una mente inteligente, muy inteligente. No es el producto de una explosión, de un Big Bang. Porque tendríamos que decir entonces que la explosión fue tan inteligente que hizo todo que fuera como debe ser. Los astros mismos están orbitando alrededor del Sol, por ejemplo, los planetas, y Newton encontró una ley que se llama la ley de gravitación universal, que dice que la distancia entre los planetas, la fuerza entre los planetas es proporcional. La fuerza como se atraen los planetas es proporcional, directamente proporcional a su masa, o sea que mientras más grande, más fuerza, pero inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, o sea, mientras más lejos, menos fuerza. Y los planetas están diseñados de tal manera que todos dan vueltas alrededor del Sol, ninguno se sale de su órbita, ninguno se enloquece y se va y se choca con otro, porque Dios le puso esa órbita a los planetas. Uno lo puede ver en el libro de Job, por ejemplo, cuando Dios le puso los límites a toda la creación. Entonces, ¿cómo puede hacer una explosión eso? Pero vuelvo y les hago la pregunta. ¿Cómo es posible? ¿O por qué fue que Dios creó primero la vegetación antes que el sol? Porque uno mira en el Génesis y Dios dijo que haya hierba verde y árbol que dé semilla y todo eso, cuando la tierra emergió de las profundidades de las aguas y Dios separó lo seco y llamó a lo seco tierra y a la expansión llamó mares y a la expansión de arriba cielos. Pero Dios puso las lumbreras para que señoraran una en el día y otra en la noche, después de haber creado la vegetación. ¿Por qué? Y antes de haber creado las aves y los animales del mar y los animales de la tierra también. ¿Por qué? Para que respiraran el oxígeno primero. Porque resulta que hay una función del sol y las plantas que se llama la fotosíntesis. Y las plantas transforman esos gases que hay en oxígeno. Y los animales de la tierra y las aves del cielo y los peces del mar necesitaban tener el oxígeno para vivir. O sea, la producción del oxígeno se hace a través de la fotosíntesis, que es cuando las plantas se levantan y por los rayos solares, la clorofila, ellos logran transformar los gases tóxicos en oxígeno puro para que respiremos. Eso no lo podía haber hecho una explosión, eso lo tenía que haber hecho alguien con un diseño muy inteligente. Y esa es básicamente la defensa de la creación, de la teoría creacionista, no la de los mitos, por ejemplo, de Mesopotamia, de los mitos aztecas, porque ellos son unas cosas que uno dice, bueno, esto es como una fábula, como unas cosas increíbles. Allá aparecen unos seres peleando, atacándose, pero estamos hablando de lo que Dios hizo. ¿Qué dice el primer versículo de la Biblia? Alguien que tenga la Biblia y me lea el primer versículo de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Siga. Siga, hermano Iván. ¿Y la tierra estaba qué? Desordenada y vacía. Y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio creó Dios, o sea, de entrada el autor del Génesis, Moisés, obviamente, en la tradición oral, él llegó hasta él lo escribió. Dice, enfatiza eso, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De una vez está haciendo énfasis en que Dios es el creador de todo eso. Pero la tierra estaba desordenada y vacía.
Y si uno empieza a ver Génesis 1, qué es lo que empieza a hacer Dios? Si la tierra está desordenada y vacía, ¿qué es lo que empieza a hacer Dios? Dale orden. Le empieza a dar orden y a poblarla. Primero le empieza a dar orden. Le empieza a dar orden para que sea habitable y enseguida le empieza a poblar. Es muy inteligente su diseño, no es al azar, no puede ser producto de una explosión. Eso es muy claro ahí. Es más, Dios le dijo a los animales en Génesis 1:22 que se reprodujeran, que se multiplicaran. Dios les dio la orden a los animales que se multiplicaran. Y después le dice le da la misma orden al hombre, pero al hombre le dice que señoree sobre ellos. Entonces los evolucionistas empiezan a hablar de unas teorías de la creación de la vida, como si la vida fue cambiando el ADN de las criaturas. Y es muy tremendo porque el hermano Hernando, ahorita les comparto esas teorías, pero les voy a decir, por ejemplo, ¿quién ha oído hablar de la generación espontánea? La teoría de la generación espontánea. No sé qué es. La teoría de la generación espontánea decía, porque ya fue tumbada también, que en ciertas condiciones aparecían ciertos seres vivos como por arte de magia, o sea, aparecían solamente por unas condiciones. Y un evolucionista mismo derrumbó esa teoría. Esa teoría estuvo de moda mucho tiempo. Esa teoría fue derrumbada por un señor que se llama Stanley Miller, a partir de una teoría de un ruso, Uparin. Este Stanley Miller creó unas condiciones en laboratorio y creó aminoácidos. Entonces surge la teoría de que la vida salió de la química, de interacciones químicas entre sustancias. Creó aminoácidos en un laboratorio. Y entonces los aminoácidos produjeron vitaminas y las vitaminas produjeron pues otros organismos más complejos. Entonces se desmontó esa generación espontánea por esa teoría, pero resulta que Stanley Miller produjo aminoácidos derechos y aminoácidos izquierdos. Y los aminoácidos izquierdos son los que generan la vida, los que producen las vitaminas. Y en la presencia de aminoácidos derechos no pueden, porque los aminoácidos derechos los matan. Entonces, él lo que hizo fue acomodar las situaciones para que se diera lo que él quería. Fuera de eso, para producir esos aminoácidos, él quitó el oxígeno de la reacción, o sea, separó el oxígeno, como si en el principio no hubiese habido oxígeno. Cuando los fósiles que se han encontrado están oxidados, o sea que la misma paleontología, porque eso es también una de las ciencias que ayuda a hacer la apologética, la paleontología, la arqueología, son ciencias que ayudan a la apologética. La misma paleontología ha encontrado un montón de fósiles, de animales y cosas oxidados, o sea que fueron objeto de la influencia del oxígeno sobre ellos, porque el oxígeno es el que oxida. Entonces Stanley Miller quitó el oxígeno para que se pudiera producir eso y quitó los aminoácidos derechos y dijo, mire, así se produjo la vida, pero eso fue un fraude. Sin embargo, eso se enseña hoy en día en las universidades. Se sigue enseñando. Nosotros tenemos que saber eso, pero tenemos que saber desde dónde defendemos. Desde allá, desde el Génesis 1, realmente. Génesis 1 es interesantísimo. Interesantísimo porque muestra cómo Dios fue haciendo las cosas en orden, en un orden perfecto. Y lo último que hizo fue al hombre, fue tan perfecto que lo último que hizo al hombre, porque si lo hace de primero, acaba con todo de una vez. Porque así somos nosotros, destructores, rebeldes. Lo hizo de último para que disfrutara de todo lo que ya había hecho. Tenía todo a su disposición.
Y por eso el salmista habla de que el hombre es corona de la creación de Dios, es Salmo 8, ¿cierto? Lo pusiste como corona de tu creación. Y lo puso a señorear sobre la creación, dependiendo de Dios. Eso lo vimos cuando vimos de la mayordomía, cuando hablamos de la mayordomía. Lo vimos más a fondo. Entonces aquí vemos un capítulo 1 del Génesis que nos muestra la inteligencia del Dios creador. Imposible que eso haya sido hecho por una explosión, por un Big Bang. O sea, tendríamos que decir que la explosión era inteligente, muy inteligente, y que era una explosión pues tan tremenda que organizó las cosas y que así como están organizadas funcionan. La creación funciona. ¿Quién es el que ha dañado la creación? El ser humano. El hombre ha deteriorado la creación, pero la creación en sí funciona. El sol, la capa de ozono no está rota porque el aire, porque la capa no fuera lo suficientemente fuerte para resistir los gases que se generaban en unas reacciones dentro de un contexto normal, o porque el sol hubiera incrementado sus rayos y le dio por destruir la capa. No, la capa de ozono fue destruida por el uso inapropiado de muchas ¿cómo se llama eso? Esos extintores y cosas de esas, unos gases impresionantes que subieron a la atmósfera y que suben diariamente y que rompieron esa capa. Y los rayos ultravioleta están causando lo que dijo Lucas ahora, el cáncer de piel, ¿cierto? Cuando uno se expone mucho al sol. Pero eso no fue porque falló la creación de Dios, falló la corona de la creación de Dios, el hombre. Y como consecuencia del pecado del hombre, la tierra misma sufre y eso es lo que dice la Biblia. Don hermano Iván, es que dice la Biblia que el hombre se destruirá él mismo destruirá la tierra. O sea, el hombre ha ido destruyendo todo su entorno. De todo. Entonces, hay unas teorías en cuanto a la creación de los seres vivos que se hablan de evolución. O sea, Darwin propuso la teoría que se llama la selección natural. ¿Alguien ha oído hablar de la selección natural? Propuesta por Darwin. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, entonces, ¿alguien me puede decir qué entiende por selección natural? Lo que dice Darwin que es la selección natural. Lo que dice Darwin, digamos que no que una especie evolucione de un momento a otro, sino como en los eones del tiempo y de la misma especie, pues se van dando unos cambios de manera natural. O sea, que si uno coge por lo menos, lo que yo le entiendo a Darwin es, por lo menos, si uno coge un pingüino, pues digamos que en el lapso, en el corto tiempo no vamos a ver una evolución en él, porque lo estamos viendo como simplemente en 100, 200 años. Tenemos que mirar una especie como en miles de años para que pueda verse una evolución y una selección natural de eso. Eso es lo que yo le entiendo a Darwin. Bueno, lo que la selección natural propone es que, por ejemplo, esos animales se adaptaron, él lo llama evolucionaron, a unas condiciones de climas muy fuertes, por ejemplo, los pingüinos en el Polo Norte. Entonces, que primero ellos eran diferentes y para poderse, las generaciones que fueron surgiendo de esos primeros, entonces fueron surgiendo ya con más adaptabilidad al ambiente en que estaban. Y la generación que quedó fue la que se acomodó mejor al ambiente, o sea, la que fue más capaz de sobrevivir al ambiente. Y él lo llama selección natural, por decir algo. El problema es que no tiene forma de demostrar que el ADN de ese pingüino de hoy en día sea diferente al que había entonces. No tiene forma de demostrarlo. Porque como tiene que esperar miles y miles de años, entonces, ¿quién tomó ADN de ese pingüino antes y para compararlo con el de hoy? Para decir que es otra especie. Lo que pasa es que Dios le dio una orden a los animales. Si usted mira Génesis 1:22, Dios le dio una orden a los animales. La misma orden que le dio al hombre, se la dio a los animales primero. Génesis 1:22. Señor, y creo Dios
los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. O sea, los bendijo Dios y les dijo, los bendijo así como al hombre en el 1:28, ¿cierto? Y les dijo, les dio la orden: fructificad y multiplicad y llenad las aguas de los mares y multiplíquense en las aves en la tierra. O sea, ya hay una orden que está en la creación de los animales. Hace parte del ADN de los animales. Y por eso es que Job 12, del 7 al 9. ¿Quién me quiere leer Job 12, del 7 al 9? Ya vamos a empezar a meternos un poquito con los textos bíblicos. Ahorita les comparto las filminas. Job 12, del 7 al 9, ¿qué dice? Dice así: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entienden? Que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Ciertamente el oído distingue las palabras. Hasta el 9, hasta el 9. Gusta la... Ah, ya. Listo. Hasta el 9, hasta el 9. ¿Qué cosas de estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? O sea, hay algo en el ADN de los animales que les hace entender que Dios los hizo. Y hay una orden allá desde el Génesis. Hay una orden allá en Génesis 1:22 hacia los animales de multiplicar, de reproducirse, de poblar la tierra, y las aves también, de llenar los cielos y la tierra. Y los animales tienen una capacidad de adaptarse al medio ambiente, adaptación. O sea, hay unos pájaros, por ejemplo, que les toca vivir en condiciones muy difíciles para alimentarse. Entonces, ellos van como con sus picos, van organizando y van saliendo unos renuevos que ya tienen un pico más largo, por ejemplo. Que eso es lo que Darwin llama selección natural. Pero esa es adaptación porque hay una orden de Dios intrínseca en ellos. Ellos deben cumplir la orden de reproducirse. Ellos se adaptan. El ser humano se adapta, pero no se adapta así. Nosotros cambiamos el entorno para adaptarnos, los animales no. Los animales se adaptan ellos mismos al entorno. Y eso es algo que es la supervivencia que tenemos todos por una orden que Dios dio desde el Génesis, tanto a los animales como al hombre. Eso es muy diferente a evolución. Eso se llama adaptación. Obviamente, el hombre que no conocía el fuego, por ejemplo, llegó un momento en que sintió frío y buscó, y Dios le dio la sabiduría para que hiciera fuego. Se adaptó a ese ambiente del frío. ¿Cierto? Le dio la inteligencia para hacerlo. Y a los animales, de otra manera, ellos se adaptan al medio ambiente, sin adaptar el medio ambiente a ellos. O sea, sí. Incluso hay micos orangutanes que aprenden a utilizar palillos para recoger alimentos por ahí en huequitos. Pero les enseñan, son conductas aprendidas y ellos aprenden. Son conductas aprendidas. Usted no ha visto los perros que se echan y hacen así, y volan la cola y saltan cuando les dicen las personas. Son conductas aprendidas, porque ellos tienen capacidad de aprender. No tanto como nosotros, pues tienen capacidad de aprender. Pero eso no significa que ellos evolucionaron. Ello significa que hay una adaptación de las especies al medio ambiente que las rodea, porque en su ADN hay inscrita una orden de Dios de multiplicarse, y ellos se van a multiplicar. Eso es muy diferente a decir que esa especie es diferente a la otra y que el ADN es diferente. Eso es muy diferente. Además, la teoría de que el hombre viene del mico es un desastre, porque el ADN de una rata es más semejante al ADN de un ser humano que el ADN de un mico. O sea que es más fácil sostener que el hombre viene de la rata que del mico, por el ADN, por la similitud de los ADN.
Y hay cosas en los cerdos que es mejor para el hombre que de otro hombre. Oigan, los políticos corruptos. O sea, eso no significa, todo eso se da, pero son adaptaciones, no evolución. Además, hermanos, los que todavía son micos, entonces fueron los más de malas, que le No, quedaron sino que ahí. la teoría dice lo que dice el hermano Iván, que no se puede mirar en un corto tiempo, sino que hay que esperar miles y miles de años. Sí, la teoría tampoco tiene fundamento porque no hay hombre que viva y que lo pueda explicar. Ya, el Australopithecus lucy, así se llamó, se dijo en su momento que era el eslabón perdido. ¿Ustedes han oído hablar del eslabón perdido? Sí, Está tan perdido que no lo han podido encontrar. No lo han podido encontrar. Y es la más antigua, ¿no? Supuestamente. El eslabón perdido. Eso es lo que habla del hombre de Java, el hombre de Cromañón, el hombre de Neandertal, y que en un momento determinado, esas son teorías naturalistas, que hay unos naturalistas que hablan de eso. Es más, hay un libro de Federico Engels que dice el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. El papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. El papel del trabajo en la transformación del mono. En la transformación del mono en hombre. Entonces lo que él dice es que el mono cogía frutos del suelo. Cuando ya se escasearon, se tuvo que parar para cogerlos de los árboles. Entonces, ¿qué fue? Que se puso en la posición erecta y ya caminan dos patas. Primero caminaban cuando es por la obligación, tuvo que pararse, listo. Y que después al comer carne, ciertos tipos de micos comieron carne, el cerebro se les desarrolló y fueron cogiendo mayor inteligencia y todo eso. Hay un montón de cosas que no tienen bases científicas, pero que ellos han llevado por años. El Australopithecus lucy, por ejemplo, para retomar ese tema, fue presentado como el eslabón perdido. Fue presentado como ni mico ni hombre, como entre la mitad entre los dos. Y lo había encontrado en el eslabón perdido. Se fueron a hacerles unas pruebas más rigurosas y resulta que era un chimpancé, que lo habían armado de tal manera que pareciera que no era chimpancé y se asemejara como al hombre. O sea, lo maquillaron y se dieron cuenta que era un fraude. Todas las teorías se han caído. Entonces, claro. y es incluso hasta triste que todavía las sigan enseñando en las universidades y en los colegios, como si fueran verdad. Tenemos que preguntarnos por qué las siguen enseñando. Tenemos que preguntarnos el por qué los científicos siguen enseñando esas teorías que ya han sido demostradas que son falsas, como si fueran verdad. Porque el hombre sigue empecinado en las cosas subjetivas, en lo que cree, en lo que piensa, y no va a la verdad que es la palabra de Dios. Sí, obviamente la palabra de Dios es verdad para usted y para mí que tenemos fe. Eso, bueno. Pero los pelados de los colegios no tienen fe, la mayoría, ni los profesores, y a ellos les parece atractivo ese tipo de teorías. Y nadie se detiene a pensar que eso es un engaño. Y nosotros podemos mostrar que es un engaño a través de la escritura. Pero el campo de influencia de nosotros, por ejemplo, el campo de influencia mía en eso es más fuerte porque yo trabajo con pelados. Yo les doy clase. Y me toca darles clases a veces de ética también. Por ejemplo, entonces yo de una vez les voy hablando de lo que es Dios creador y de lo que es Cristo. Y les voy derrumbando, pero es que somos que la teoría de la evolución que el profesor de ciencia nos enseñó. Venga, y usted sí cree eso, ¿y cómo cree que es posible que haya surgido así? Dios es el creador, además Él hace nuevas criaturas, Cristo Jesús, y empiezo a hablarles en un momento determinado, les doy ciertas pildoritas, o les hago preguntas que los inquieten, para ir poniendo duda en eso. Iván, cuéntame, hermano Netalí. La Biblia dice que los hombres van engañando y siendo engañados. Y realmente uno observa que, digamos,
los católicos, los teólogos de la Iglesia Católica Romana saben perfectamente que un ídolo nada es. Lo han leído en la Biblia y saben que un ídolo nada es. Pero a ellos no les conviene derrumbar esa teoría o esa enseñanza que han tenido por tantos años, porque el orgullo de ellos es seguir manteniendo al pueblo engañado. Ellos están engañados y por ende siguen engañados. Esa es la misma razón. Lo que no hay es temor de Dios en el corazón. Esa es la respuesta. No hay temor de Dios, ni en ellos, ni en los científicos que todavía siguen promulgando esas teorías. Pero es muy interesante que los científicos de renombre, como el creador de la bomba atómica, Herbert von Braun, dijera que más allá del universo hay alguien tocando una hermosa melodía con un violín. O sea, reconoce la existencia de alguien más allá de lo que la ciencia puede ver. Porque la ciencia no puede explicar muchas cosas. Y él reconocía esa existencia. Lo mismo dijo Paul Tillich. Paul Tillich habló de que el hombre es alguien que debe reconocer la existencia de un ser inteligente que tiene una inteligencia mayor que él, desde la ciencia. Y la Biblia dice eso. La Biblia dice que como son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. O sea, la mente de Dios, la ciencia no puede entender muchas cosas porque no tiene el hombre la capacidad de entenderlas. Entonces, y hay otro asunto, que muchas veces la religiosidad se ha ido contra la ciencia. Y entonces ahí es donde está la contraparte. La religiosidad se ha ido contra la ciencia como si la ciencia, los descubrimientos científicos desmintieran la Biblia y no lo desmienten. Lo que desmienten son interpretaciones tergiversadas de la Biblia. Entonces, por ejemplo, Servies, que fue el que habló de la circulación sanguínea, fue víctima de persecución por parte de Calvino. Porque Calvino no entendía que la sangre circulaba. Él creía que la sangre estaba quieta. Y él logró demostrar que la sangre circulaba y fue víctima de persecución y fue muerto por eso, por hereje. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta también, porque hay alguien que conoce eso y nos va a decir, mire, pero es que esto, bueno, es que es una interpretación pensando que la ciencia contradice la Biblia, pero la ciencia no la contradice. Todos los descubrimientos arqueológicos que se han hecho han demostrado la existencia de la Biblia. Hay un libro muy bueno que yo creo que el hermano Víctor lo tuvo en sus manos, que yo le lo presté, que se llama Evidencia que exige un veredicto. Amén, así es. Ese libro, George McDowell, ese libro habla de todos los descubrimientos arqueológicos y paleontológicos que demuestran la existencia de lugares que la Biblia los menciona y que la crítica decía que no existían. Cuando esos libros aparecieron, se dieron cuenta que sí era verdad lo que la Biblia decía. Los descubrimientos científicos nunca han ido en contra de la Biblia. Han ido en contra de interpretaciones de la Biblia. ¿Por qué, por ejemplo, Galileo Galilei fue muerto? Y Copérnico. ¿Por qué? Porque decían que el sol estaba quieto. Que la tierra giraba alrededor del sol. Y ellos decían, es una herejía. Y los quemaron y los mataron por eso. Porque la Biblia habla de que el sol va a su camino y que detiene su camino. ¿Cierto? Hay un salmo que habla de eso. Salmo 19 creo que es, o el salmo... Hay un salmo que habla de Salmo 19. Sí, 19. Porque el salmista está hablando de su observación natural. Desde su observación natural, sin ser un científico, él está viendo que el sol sube y sube y se esconde, como si el sol se moviese. Pero no es que la Biblia esté hablando de astronomía. La Biblia no es un tratado de astronomía. Pero la ciencia demostró que la Tierra no es el centro, como se creía en la Edad Media. Y esas personas, los primeros, sufrieron por eso hasta la muerte y persecución.
Entonces nosotros no podemos ir en contra de los descubrimientos científicos, porque Dios es el que da la ciencia. En el libro de Daniel dice eso. Dios al hombre le da la ciencia, le da la capacidad a los científicos. Pero nosotros sí tenemos que ir en contra de las teorías que no son científicas, realmente, que son teorías que no pueden ser demostradas científicamente. Que los científicos son muy tremendos, porque ellos dicen que la evidencia científica exige una prueba. Pero el Big Bang no tiene una prueba, no hay una prueba del Big Bang. No hay una prueba científica, y sin embargo la siguen hablando. Ni la teoría de la evolución tampoco tiene evidencia. Por eso, ni las teorías de la evolución, es que son muchas. Son muchas teorías de la evolución en el sentido del origen de la vida. Porque una cosa es el origen de la creación, que es el Big Bang, se presenta como el mito que quiere agrupar a todos los mitos y en el cual se mete mucha gente como un mito. Porque un mito es algo que habla de la creación. Eso es la diferencia entre mito y leyenda. La leyenda habla de seres espectaculares, poderosos, que hacen muchas cosas, pero los mitos hablan de creación. Cuando se habla de la creación, por ejemplo, los mayas tienen un mito, el Popol Vuh. El Popol Vuh es un mito de la creación maya. Los chichas tenían un mito aquí también, el mito de Bochica. Ustedes saben hablar de Bochica. El Bochica hizo las fuentes, el salto del Tequendama, bueno, y allá se generó la vida para los chichas. Según eso, con una varita, bueno, todo ese tipo de cosas. Y por eso es que el Génesis 1, hasta el capítulo, el 1 y 2 básicamente, están puestos como antimitos, o sea, como que no es un mito, sino es algo que va contra los mitos de la creación. Está puesto para que el pueblo de Dios entienda que Dios es creador. Sin embargo, no es un tratado de astronomía, ni de física, ni de química. No, la Biblia no es un tratado de eso. Pero sí la Biblia nos muestra en Génesis 1 una creación hecha de una manera perfecta, un diseño perfecto. Hecha por un ser totalmente perfecto, totalmente inteligente, que ordenó las cosas. Las creó, estaban desorganizadas, organizó. Lo primero que empezó fue a organizar. Como quien dice, ordenamiento territorial. Empezó a organizar. Y después de que organizó, empezó a poblar. Y empezó a poblar en el orden correcto. No hizo los animales antes de hacer la comida para los animales. Primero hizo la comida para los animales. Y después hizo los animales. Así es. No hizo a los animales antes de tener un hábitat en el cual pudieran vivir. Primero hizo el hábitat. Y para eso fue que primero hizo las plantas. Y después hizo la lumbrera. Las plantas de por sí crecían porque venían empapadas de agua. Mire que primero Dios sacó lo seco. No, mira el Génesis 1. Sacó lo seco, que era la tierra que estaba en lo profundo. El espíritu las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Cuando emerge esa tierra de allá, esa tierra sale empapada en agua. Y en la tierra nace la hierba y nacen los árboles. Ahí es interesante que dice que toda hierba verde y todo árbol que da semilla por su fruto, pero no dice en ese momento que dieron semilla, sino que se generaron. Ellos no pudieron dar semilla, sino cuando ya el sol estaba puesto, porque es el que ayuda a que los árboles crezcan. Y ahí tuvieron semilla. Y entonces ya con el aire lleno de oxígeno, entonces creó los animales, que ya tenían la semilla, la comida para comer, y creó las aves y creó los peces, porque el agua necesita del sol para también organizar su oxígeno. No solamente el oxígeno que está en el agua debe ser calentada también, y el sol ejerce una función importante sobre eso. Entonces, todo eso viene a ser un diseño tan inteligente que cualquier científico tiene que reconocer. Por eso los científicos empezaban a hablar. Carl Sagan, por ejemplo. Carl Sagan dijo, cuando estaba muriendo, él llamó a un pastor de una iglesia reconocida en Estados Unidos, Carl Sagan, el astrofísico, y él dijo,
los teólogos y los científicos tenemos que sentarnos a dialogar, porque él ya sabía que había alguien allá que la ciencia no podía explicar. Albert Einstein dijo, el hombre solo es grande cuando está de rodillas. Son científicos de una talla impresionante que todos han reconocido la existencia de Dios. Pero ahora hay un transhumanismo. ¿Entienden la palabra transhumanismo? Transhumanismo. Ni idea. Bueno, ni idea. No, ni idea, es una crema que hay por ahí. Ni idea. Que yo me acuerdo que Juan Eduardo cuando tenía como 9 años, oía esa propaganda y un día me salió con un chiste, es que papá, a una señora le regalaron una crema y no la destapó. ¿Y ¿por qué? Porque ahí dice Nivea. Mira, mire. Entonces me hizo reír. Porque la palabra, realmente esa palabra no es Nivea, es Nivea. Que si quiere decir pura. Eso es lo que quiere decir Nivea. Algo níveo es algo puro. Entonces, pero nosotros ya en la propaganda dijeron Nivea y se quedó Nivea. Listo, Nivea. El transhumanismo es una teoría que surge de un señor que se llama Teilhard de Chardin, que es un cura francés que nació en 1855, creo, y murió por ahí nació en 1880 y punto y murió en 1955. Él trató de combinar la teoría de la creación con la teoría de la evolución y de solucionar un problema muy grande que tienen los evolucionistas, un problema que no pueden responder. Él trató de hacerlo. ¿Ustedes saben cuál es el hueco más grande que tiene la teoría de la evolución? La primera causa. La primera causa. Bueno, explícame qué es la primera causa. O sea, lo que se creó primero. Bueno, no, yo digo la teoría no de la creación en sí de los cielos y todo, sino de la evolución de las especies. O sea, la teoría de la selección natural, de las relaciones planetarias, la falta de evidencia. Hay una parte que nosotros pasamos por alto. Nosotros simplemente estamos hablando de evolución física, en lo material, en lo físico. Pero cuando yo le pregunto a un evolucionista, mire, ¿y por qué el hombre tiene conciencia o no? ¿Dónde se perdió la conciencia? ¿O dónde el hombre adquirió la conciencia? Ese hueco no lo puede responder la teoría de la evolución. Porque el hombre, después de que tiene cierta edad, que ya tiene lo que se llama uso de conciencia, que algunos dicen que son los 7 años, algunos dicen que los 5. Hay pelados que a los 4 años ya son muy, muy maliciosos y ya saben qué es bueno y qué es malo. Pero como ellos saben para ellos, pero no quieren que nadie sepa, que poder aprovecharlo a favor de ellos por la maldad que hay. Cuando se genera el conocimiento del bien y del mal, cuando se generó ese remordimiento de conciencia en el hombre. Un animal, un perro rabioso muerde a otro y no le da nada. Si no lo cogen, él sigue mordiendo. A no ser que lo cojan a palo y todo. Él no se arrepiente por haberlo mordido. A no ser que el amo lo casque y se pone triste. Pero no es por la conciencia, porque no tiene conciencia. La conciencia es algo de lo que habló Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin dijo que el hombre no solamente evolucionaba físicamente, sino también espiritualmente. Y habló de la conciencia. Y eso fue la base del transhumanismo. El transhumanismo es el que está hablando de que el hombre va hacia otra dimensión cósmica. O sea, el hombre se va a formar en un ser diferente al hombre de ahora. O sea, que ya no, que la evolución no paró, que sigue evolucionando y que ahora hay algo que es el hombre que va hacia la evolución cósmica, y Teilhard de Chardin dijo que iba hacia el encuentro de la divinidad. O sea que el hombre cada vez iba perfeccionando, iba asemejándose más a Dios.
Eso realmente sí es bien refutable desde la Biblia. Porque la Biblia dice que antes el hombre cada vez va siendo peor. Siendo peor. O sea que eso todavía es más refutable. Pues todas esas teorías, cuando uno se pone a leer eso, uno dice, bueno, ¿y esta gente de dónde sacó eso? De puras imaginaciones. Y los científicos se metieron en el cuento de crear vida. Y de hecho, ellos han logrado hacer la clonación. ¿Ustedes saben qué es la clonación? Y por eso la clonación está prohibida. La prohibieron. Porque las especies clonadas salían con distorsiones muy fuertes de la otra que se había clonado. O sea, se volvieron agresivas. Porque el hombre quiso imitar a Dios, está jugando a ser Dios. Está jugando a ser Dios. Nosotros tenemos la palabra de Dios que claramente nos dice a nosotros que Él es creador. Amén. Desde Génesis 1, yo no pude hacer el bosquejito, pero yo les puedo como decir algo que yo tengo aquí como para poner. ¿Vea? Génesis 1 del 1 al 10, Dios está ordenando todo. Es lo que se llama yo lo llamo ordenamiento territorial. Está ordenando lo que hay aquí, la tierra. Ya del 14 al 19 está ordenando el espacio. Está ordenando el ambiente espacial. Ordenamiento espacial. Después, en ese mismo ordenamiento, él crea porque era necesario crear antes la hierba, la vegetación, para que la vegetación, cuando saliera el sol, pudiera crecer. Entonces, primero hace la vegetación y después hace el sol. No sé qué problema hubiera habido en hacer primero el sol y después la vegetación. No sé. Algún problema podía haber habido si hubiese hecho así. Después crea la vida marina y la vida de las aves, la vida voladora, de Génesis 1 del 20 al 23. Después crea la vida animal terrestre sobre la tierra. Y por último crea al hombre. Todo fue hecho con un ordenamiento que tiene que ver con que cada criatura que apareciera tuviese lo necesario para su sustento. Para que cuando ya apareciera la criatura tuviera asegurado su sostenimiento. Eso se llama mayordomía. Dios es el mayordomo por excelencia. Amén. Es el administrador por excelencia que nos enseña. Entonces, nosotros podemos aprender mucho de Génesis 1. Mucho. De lo que es un diseño inteligente. Para cualquier plan que vamos a hacer, para cualquier plan que nosotros tengamos, ahí tenemos unas pautas. Yo no puedo primero comprar la silla sin tener el caballo. Claro. Tengo que tener dónde poner la silla. Así es. Dios dijo, bueno, primero voy a hacer la hierba, después de que organice todo, lo primero que voy a poblar con la vegetación. Para después poner el sol arriba, que la haga crecer y ya sí empezar a poner los que van a disfrutar de ella. Y con ese oxígeno ya puedo crear las aves porque ya van a tener respiración por los árboles con el sol y también el sol que ayuda a las aguas a calentarse, a mantener una temperatura para que sus criaturas que viven allá puedan vivir bien. Todo eso es un diseño inteligente. Si uno quiere hacer un plan para uno, mire Génesis 1, aplíquelo en el orden. Primero, Dios fue de qué? Dios fue de lo general a lo particular. Fue de lo general a lo particular. Cogió lo general que era la tierra y desordenada y vacía, la hizo así y empezó a organizar. Entonces, cuando usted va a comprar una casa, no se pase hasta que la casa no esté organizada. Primero organícela y después se pasa a vivir en ella.
y está siguiendo el plan de Dios. No se meta a vivir en ella para enseguida tener que tumbar una pared para hacer otra que quería hacer primero. O sea, primero haga las cosas para que usted las pueda disfrutar estando allá. Eso es lo que Dios hizo con la creación. Es un diseño inteligente, muy inteligente. Ordenado todo ordenado. Ordenado, de tal manera que no hubiera ningún problema para las especies que iba a crear. Él creó. O sea, cuando él hizo al hombre, el hombre tenía todo. Todos los árboles del huerto tenía para comer menos uno. Pero no se resistió y comió de ese. No, hermano, los árboles les dio fruto, los creó con el fruto, ya los árboles para comer. No, hermano, mire que no. Menos del árbol del bien y del mal. Que él no los creó con el fruto. Sí. Él primero creó la semilla. La semilla, sí, pues. La semilla, y cuando esa vegetación y todo árbol que da semilla, o sea, ya estaba esa especie de árbol allá, cuando ya estaba empapada en agua porque salió de la profundidad, la tierra seca, ahí fue donde Dios hizo la vegetación, y dice, y todo árbol que da semilla según su género. O sea, Dios las semillas allá las creó para que las semillas crecieran, y era necesario que el sol estuviera. Entonces, creó el sol de tal manera que las semillas y los árboles se dirigieron eso es lo que se llama la clorofila, ¿cierto? La función de las plantas que busca el sol. Que las plantas siempre buscan el sol, buscan la luz del sol. Para que creciera y diera fruto. Y ya cuando ese árbol estaba así, entonces digo, bueno, ahora voy a hacer los animales. ¿Sí? Y las aves. Hizo todo eso de tal manera que las aves pudieran tener árboles donde hacer sus nidos, donde tener sombra, donde comer de esos frutos, y tuvieran el aire ya purificado, los peces también tuvieran su agua bien chévere. O sea, Dios propició unas condiciones de vida que no podía propiciar un Big Bang. Que no podía propiciar la inteligencia de Dios. Lo último que hizo fue al hombre, porque yo les dije ahora charlando, pero es en serio. Si lo hace de primero, se tira en todo. Lo último que hizo fue al hombre. Se le había creado el desorden más rápido que... Por eso, por ejemplo, en una de las predicaciones que tuvo el pastor, dijo que daba gloria al Señor que no lo hubiera salvado ahora, porque si lo hubiera salvado ahora, no lo hubiera salvado. Lo salvó allá en la eternidad para poder tener misericordia de él. ¿Me voy a entender? Sí, hermano, sí. Obviamente Dios nos salvó desde antes de la fundación del mundo. Él ya había determinado la salvación para su iglesia. Amén. Y ya había determinado también para la creación que pudiera vivir en condiciones muy agradables. Y también había determinado que el hombre fallara. Eso no fue al azar. El hombre falló porque ya había determinado Dios que el hombre fallara. Por eso es que Jesucristo fue inmolado desde antes de que el mundo fuese. Y por eso es que Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. Ahí no dice, y dijo Dios, se haga el hombre. No, ahí no dice así. En toda la narración de Génesis 1, y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, y todo lo que Dios decía. Pero cuando llega a Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre. A nuestra imagen y semejanza. Sí, hagamos. No dijo, y dijo Dios, sea hecho el hombre. No, hagamos. ¿Por qué? Porque es involucrado el plan de la salvación. El ser humano era el que iba a dañar todo, y el ser humano era el que iba a dañar la creación, y el ser humano era el que se iba a dañar. Y por eso Jesucristo había sido inmolado desde antes de que el mundo fuese. Si usted lee bien, por ejemplo, Apocalipsis 13, creo que es Apocalipsis 13:9, dice que él fue destinado para eso desde el principio. Desde aquí, desde el principio, ya Jesús estaba destinado para eso. Ya el Señor estaba destinado para eso.
para venir a morir por su iglesia, para salvar a su iglesia. La salvación estaba ya preparada. Es más, nosotros leímos un texto cuando hablamos de la fidelidad de Dios, creo, que dijimos en 1 Corintios 2, que Él había predeterminado la salvación para nosotros. Las cosas que Dios había predeterminado, la sabiduría oculta que Dios había predestinado para nosotros. Allá dice, 1 Corintios 2. Ya eso estaba preparado. Pero la creación, por ahí hay alguien que está hablando, se oye una interrupción. 1 Corintios 2, nosotros tratamos ese tema cuando hablamos de la fidelidad de Dios. Creo que fue la fidelidad o la verdad de Dios cuando hablamos del Evangelio. Dice, los 7 de la primera de Corintios, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El Evangelio ya era predestinado para nosotros. Y dijimos allá que esa palabra significaba que Dios había pensado en el bienestar nuestro y por eso nos había escogido para que recibiéramos el Evangelio. Eso es lo que significa. Dios pensó en el bienestar del ser humano siempre, y en el bienestar de la creación y en el bienestar de las criaturas. Por eso el orden de la creación es un orden, mejor dicho, fantástico. El orden que está en Génesis 1. Porque Dios siempre piensa en el bienestar de las criaturas. Ahora nosotros siendo nuevas criaturas, pues nosotros fuimos llamados para heredar ¿qué? Bendición. Dice la Biblia que fuimos llamados para heredar bendición. Entonces, esto es como un bosquejo de las cosas que nos pueden ayudar mucho a defender la apologética. Voy a mostrarles ya para compartir la pantalla lo que el hermano Hernando nos hizo, muy chévere. Creo que es que lo estoy colocando acá. De esas teorías que les hablé. Ahí la están viendo. ¿La están viendo? Sí, claro. ¿Qué es la apologética? Ahí es lo que hablaba de apologética y se usa para indicar la defensa que una persona como Sócrates hiciera de sus puntos de vista. Yo les comparto estas definiciones. Eso es obra, se lo debemos al hermano Hernando. Aquí está la verdad del Evangelio, nos presenta debatiendo y discutiendo la verdad del Evangelio, obviamente. Desde el principio ellos lo hicieron. ¿Para qué sirve la apologética? Sirve para confirmar la fe de los creyentes, al proporcionar un fundamento racional e intelectual de la fe, quitar sus dudas y hacerles saber que el cristianismo se basa en hechos demostrables. Ayuda al creyente a presentar sus creencias de forma racional y significativa, permitiendo abrir el camino hacia la evangelización. Ayuda a quienes tienen dudas sinceras sobre la veracidad, sobre la veracidad de la Biblia, de la existencia de Dios, etc. Para eso sirve, listo. Varias áreas de la apologética, se pueden explicar diferentes áreas en las que debemos requerir la apologética para demostrar la veracidad de Dios y su palabra, las cuales pueden ser científicas, el hermano dice las creacionistas y biológicas, religiosas, doctrinales. Nosotros nos sentamos aquí en las teorías creacionistas y las teorías biológicas, o sea, el origen de las especies. Hay también la apologética sobre las religiones. Nosotros podemos hacer apologética para defender la doctrina sana de las herejías. O sea, para defender, por ejemplo, el cristianismo de otras religiones, para defender entre el cristianismo, los que dicen cristianos, puntos doctrinales que no son sanos, atacarlos, defenderlos de los ataques de ellos. En esta clase iniciaremos hablando de las teorías creacionistas. Entonces aquí es donde el hermano nos habla de la argumentación, dice que es argumentación
La argumentación es cuando usted plantea una idea a partir de unas hipótesis y usted va llevando esas premisas, las va ligando hasta que llega a demostrar su argumento. Hay que decir una cosa. Uno puede presentar un argumento fuerte a partir de una falacia. Sería bueno investigar, que ustedes consultaran, perdón, investigar, no, consultar qué es una falacia y los tipos de falacias que hay. Porque hay personas que a partir de falacias llegan a la conclusión de un argumento y demuestran que es verdad lo que dijeron. Por ejemplo, Sócrates era famoso por discutir con los señores que llamaban los sofistas. Él discutía con ellos y él partía de falacias para derribar el argumento de ellos y los dejaba en ridículo delante de la gente. Y lo hacía a partir de falacias. ¿Qué es la teoría creacionista? Es la teoría, pues aquí está en el sentido bíblico de la Biblia. Aquí dice que Dios es creador absoluto del cielo y de la tierra a partir de la nada por un acto del libre albedrío. Yo le podría decir más bien por un acto de su soberanía. Se piensa generalmente en tal deidad como constantemente involucrada, inmanente. Entonces aquí yo les debo compartir un momentico porque no sé, hay un ruido, no sé de dónde. Cierra el micrófono, por favor. Cierra el micrófono, Víctor, un momento, por favor. Hay algo ahí que es el concepto de inmanencia. Estas mira les van a llegar a ustedes. La presentación en PowerPoint les va a llegar. De hecho, todavía está en construcción. Porque hay unas citas que hacen falta. Si alguno las encuentra, las puede añadir. Las puede ir y después nos las envía. Esto es una construcción entre todos. Que quede claro que estamos construyendo una defensa de la fe entre todos. ¿Cómo defender la fe que nosotros tenemos entre todos? La inmanencia de Dios. Allá está el concepto de inmanencia. Y la inmanencia de Dios quiere decir que Dios te da a conocer, que Dios toma la iniciativa para darte a conocer, para relacionarse con el hombre y se hace inmanente a la creación. Por eso es que toda la creación cuenta las obras de Dios, está llena de la gloria de Dios, porque toda la creación salió de Dios y Dios en su inmanencia se da a conocer a través de la creación. Esa es una manera como Dios se da a conocer, que es lo que dice el Salmo 19, ¿cierto? Y que lo dice Romanos 1, a través de la creación. Pero también en su inmanencia se dio a conocer a través de la revelación, que sea la palabra. A través de esta escritura, Él se nos dio a conocer. Que es ahí donde nosotros podemos entender al Dios inmanente, al Dios inmanente, que nos habla a cada uno desde una doctrina que es para todos. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado, porque la doctrina es para todos y está escrita en la Biblia. Pero Dios a cada uno le habla de una manera en su situación personal. Hay que tener cuidado con eso, porque Dios va a hacer su obra en nosotros, obviamente sin salirnos de la doctrina que Él dejó constituida en su inmanencia. La revelación especial de Dios se llama la palabra. La revelación general es la revelación de la naturaleza. La revelación especial es por la palabra, y esa revelación especial tiene su clímax en Jesucristo, quien es el que muestra realmente a Dios. Entonces, ahí tenemos la inmanencia de Dios. Es tan inmanente que Él se humanó para hacerse hombre y venir a vivir con el hombre, para salvar al hombre. Pero también hay otra cosa que se llama la trascendencia de Dios, que es opuesto a la inmanencia. Y es que Dios trasciende todo el espacio físico y toda la esfera terrenal, y Dios está por fuera de eso, por fuera del tiempo, por fuera de todas esas cosas, porque Él es trascendente. Esa parte tiene que quedarnos clara también, porque al Dios trascendente
nosotros no los podemos conocer, porque las cosas reveladas, las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres y a los hijos de los hombres. Dios en su trascendencia, todavía no podemos conocer cómo es que Dios está por encima del bien y del mal, cómo es que Dios está por encima del tiempo, cómo es que Dios siempre nos ve en un eterno presente. Y por eso los profetas hablan en sus profecías como ya en algunas como si ya se hubiesen cumplido, porque ellos ya dan por hecho el cumplimiento, porque Dios nos ve en un eterno presente, es en su trascendencia. Entonces, eso es la inmanencia y la trascendencia de Dios, que el hermano nos puso aquí la palabra inmanencia. Entonces quería explicarles por eso. Vamos a volver a compartir la pantalla. Veníamos hablando de la inmanencia aquí, como constantemente, si piensa generalmente en tal deidad como constantemente involucrada, inmanente, o sea, Dios se involucra en la existencia del hombre, Dios interviene en la existencia del hombre, obviamente. Los falsos creacionistas, hay un montón de teorías creacionistas, son los mitos de los pueblos. Vamos a mostrar algunos, por ejemplo. El Big Bang es una teoría que es un mito que se cree general. Se entiende, es la gran explosión, el principio del universo, es decir, el punto inicial en que se formó la materia, el espacio y el tiempo. De acuerdo con el modelo cosmológico estándar, listo. 13.800 millones de años, yo no sé cómo han podido medir eso, pero bueno, la generación espontánea, ya les hablamos, la selección natural, aquí están las citas, pues, y si encuentran algunas para selección natural, pues la selección natural es que las especies sobrevivieron las que se adaptaron más, por ejemplo, al clima, a las condiciones de alimentación, etcétera, a los depredadores naturales. O sea, aquí está la cita de Génesis 1:22, que Dios le dijo a las especies que se reprodujeran, les dio la orden. La teoría de los principios simples señala que la Tierra comenzó a desarrollarse de formas simples y no tan complejas como las del ARN, ácido ribonucleico, y la vida habría surgido a partir de moléculas mucho más pequeñas. La teoría hidrotermal sugiere que la vida podría haber comenzado a partir de aberturas submarinas, o sea que, pero lo tremendo es que antes del Señor crear las criaturas marinas, ya había creado los árboles y ya había creado la vegetación. O sea que ahí la cosa, por eso le pongo ahí Génesis 1. Teoría sintética de la evolución, el intento de fusionar el darwinismo con la genética moderna. La evolución se había debido a la acumulación de pequeñas mutaciones favorables preservadas por la selección natural. Esto es lo que se llama adaptación, no evolución. La teoría glacial, listo. Mitos y leyendas, estos son ya teorías de los pueblos, creacionistas de los pueblos. Los zulus, por ejemplo, en África, dicen que un culunculu, joder, mamá, acá y me ahogo, emergió del vacío y creó el primer hombre a partir de las rocas, y les pidió a sus compañeros semidioses y a los dioses que con ayuda de las hierbas crearon dos seres humanos, un hombre y una mujer. O sea, la teoría está cuando la teoría que Dios creó al hombre, lo formó en Génesis 2 y después hizo de su costilla a la mujer. Él lo contradice eso. Los inuit, los aztecas, o sea, hay un montón de teorías, incluso hay otras. Los mayas, el Popol Vuh, Sudamérica, los incas tienen teorías también de que son mitos de la creación. Por ejemplo, los indígenas en Colombia tienen la teoría de la Pachamama, ¿cierto? Que la tierra es la madre de todos, y uno oye mucha gente diciendo la madre tierra, y yo le digo, yo no digo la madre tierra porque es que, aunque venimos de la tierra, porque somos hechos del polvo de la tierra, la vida no nos la dio ese polvo de la tierra, la vida nos la dio el soplo de Dios, realmente. Claro, la vida nos la dio.
Entonces, por eso uno puede entender que la gente que habla de la madre tierra es terrenal. Es terrenal. Están apegados a la tierra, es terrenal. Y por eso les da un miedo morir, ni el impresionante, porque se van a ir de la tierra. El espiritual tiene una ventaja muy grande, y es que el hombre espiritual conoce a Dios, sabe para dónde va. Como Pablo decía, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. O sea, tiene la seguridad de que conoce a Dios, sabe para dónde va, y por eso no se apega a esto aquí terrenal, no se aferra a esto, porque sabe que lo importante es la eternidad con Cristo. El hombre espiritual, el hombre terrenal habla de la Pachamama, de la Madre Tierra, todo ese tipo de cosas. Incluso puede creer todas esas teorías, alguna teoría de esos mitos, más fácil que creer lo que la Biblia dice. Porque según la segunda carta de los Corintios 4:2, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Cristo. Y cuando Pablo dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento y nosotros entendemos que Satanás no puede hacer nada si Dios no le da permiso, es porque eso está en los planes de Dios. Es porque eso está en los planes de Dios. Y nosotros nos tenemos que sentir afortunados que en los planes de Dios estuviese que nosotros pudiéramos interesarnos en defender la fe. En tener argumentos para defender la fe que tenemos, que nos llegó a nosotros por gracia. No se nos olvide, por gracia, por la obra de Dios. Entonces, yo les mando esas filminas. Es más, como les digo, eso está para que usted busque citas y le ponga ahí y enriquezca esto. Porque cuando Hernando me presentó ese tema, yo dije, ese tema es bien complicado. Bien complicado. Eso no se trabaja en las iglesias. Yo creo que es la primera vez que oigo que vamos a hacer una clase de apologética en una iglesia. Es la primera vez que yo oigo que en las iglesias cristianas que yo conozco. Aunque hay gente que se ha dedicado a eso y hay libros de apologética, ¿cierto? Pero son libros que se enseñan en seminarios y no en clases de iglesias. Pero es bueno que nos inquietemos por esto y que todos construyamos. Yo les quedo viendo el bosquejo de Génesis 1, que es el bosquejo, pues, que verdaderamente es base para defender todas estas cosas. Ese es el antimito. El antimito, así se conoce, el antimito, o sea, está puesto en lugar de un mito, porque es verdad. De una vez les informo, si alguno no sabe, Génesis 1, del 1 al 11, hasta el 11 inclusive, se conoce como prehistoria bíblica, porque la arqueología no ha encontrado evidencia de esos lugares. No ha encontrado evidencia, o sea, la arqueología no ha corroborado lo que se dice allí. El arca de Noé sigue perdida, así como el eslabón perdido, el arca de Noé está perdida. La torre de Babel tampoco se sabe el lugar exacto, no se han encontrado las ruinas. De esto de Génesis 1 y 2, o sea, el jardín del Edén, nadie sabe dónde quedaba, aunque el nombre dice que era Entre Ríos, Babilonia, se supone que era la Mesopotamia, allí, pero el punto exacto donde estaba, no sabemos. Y eso ha quedado así, y Dios ha querido que quede así. Porque es que hay una cosa que nosotros no nos debe olvidar. Si Dios hubiera hecho al hombre primero, ya así hablando seriamente, Dios le hubiera mostrado al hombre todo su poder. Mire lo que yo voy a hacer, mire cómo hago el sol, mire cómo hago la luna. Y el hombre hubiera sido testigo de todo lo que Dios hacía. Entonces el hombre creía en Dios por vista y no por fe. Y una de las cosas que hay en la escritura es que nosotros andamos por fe y no por vista.
Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin vista, dice que sin fe. Y cuando Tomás le dijo al Señor, Señor mío y Dios mío, el Señor le dijo, porque has visto, has creído. Bienaventurados los que creen sin ver. Y eso es una bienaventuranza, hermanos, que nosotros podamos creer que Dios hizo todas las cosas, que Dios, lo que dice la Biblia es verdad, sin nosotros haber visto eso. Eso es una bienaventuranza. Eso es algo fundamental, algo espectacular. Algo espectacular, porque no lo reveló fue Dios. Como le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, que nos dio la posibilidad de creer en su revelación. No todo el mundo tiene esa posibilidad, solamente los escogidos de Dios, y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Sí, Saúl, Josh McDowell era ateo. Josh McDowell era un ateo, era un profesor universitario que él pensaba que los viajes de Pablo y todo lo que la Biblia decía era carreta. Y él se tomó, como tenía plata, se tomó un tiempo y se fue a hacer esos viajes. Él se fue a hacer los viajes misioneros de Pablo. Él se embarcó y fue a todas esas poblaciones que habla el libro de los Hechos. Y fue recolectando evidencia de que todo eso era real. Y cuando ya tuvo esa evidencia, dejó de ser ateo y se convirtió en un apologeta, en un defensor de la fe. Eso hace Dios. Eso hace Dios. ¿Quién puede hacer eso? Dios. El Dios el que nosotros creemos, como canta, como la canción, que ese es el Dios que adoramos, que hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Eres el único, el único. Amén. Por eso yo los invito a que sigamos profundizando en esto. Si quieren les comparto también un material que yo tengo, que fui recolectando, por ejemplo, lo que el sol ayuda a la tierra. Es impresionante. Por eso es tan tremendo que Dios hubiese hecho primero el sol que los animales. Porque es que el sol tiene unos beneficios impresionantes para los animales y para el hombre, aún en la parte psicológica. ¿Cuánta gente en este momento encerrada? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué se está produciendo toda esa violencia que estamos viendo? Oye, Lo que pasa con la policía, con ese estudiante de Derecho. Y después lo que hubo en las manifestaciones por la noche, lo que ha pasado en Estados Unidos. El encierro está causando que la gente se violente. se está estresando, hermano, se está angustiando, se están deprimiendo, mucha gente. Y la gente que trabaja con eso, los médicos que trabajan con la conducta humana, los psiquiatras y todo, recomiendan siempre a las personas que tienen estrés que salgan al sol. Caminar y todo eso. Que tomen el sol. Hay un documento, yo tengo un documento y se lo voy a compartir, de los beneficios que tiene el sol para la salud física y mental en los seres humanos. El sol hace mucha falta, hermano. Yo me mantengo muerto de frío aquí en este piso 13. Y cuando sale el sol salgo a solearme, aunque sea al balcón, porque ahí me da a las 11 horas. O la canción de Joan Manuel Serrat, como lagartos al sol. En una canción dice así, los lagartos se ponen al sol, ellos reciben el sol para calentarse. Las iguanas, los cocodrilos, los caimanes, todos esos animales, ellos, pues que Dios no les dijo pues que se reprodujeran y se multiplicasen. En Génesis 1:22, ellos saben qué es lo que les conviene. Obviamente que ellos ya deben de haber reducido la exposición al sol, porque por la causa del hombre el sol está haciendo, si uno se expone mucho rato antes, es perjudicial. Sí. Pero exponerse al sol todos los días, a los niños, por ejemplo, ¿cuánta falta no les hace a los niños salir al sol? Para el crecimiento de ellos.
Ahora los niños como Josué, por ejemplo, que han tenido que estar encerrados por la pandemia, es necesario, por eso el gobierno dijo que los sacaran media horita a los parques antes, para que salieran al sol, que caminaran. El encierro no es bueno para el ser humano. Entonces, yo les comparto esos documentos, se los mando allá al grupo de WhatsApp. O sea, yo los consulté no en sé internet con la fuente, ahí está la fuente de consulta, ahí está la página donde los consulté, para que sepan. ¿Qué más vas a decir? no sé si de pronto lo dejamos como de pronto tema para otra clase y Yo es lo comparto en ¿cómo se dijera? ¿Qué consenso hay, cierto, entre lo que dice la Biblia, que tenemos un tiempo solo desde 6.000 años de creación, mientras que la ciencia dice que tenemos 13.800 millones de años? Es como esa parte o sea, como la conciencia, la consensa, por lo O sea, menos el mundo cristiano. ¿cómo compaginar eso? De pronto, no sé, alguna cosa lo pensábamos y lo miramos para la otra clase. Es que ya cuando vamos a hablar de eones y cosas de esas, nos metemos en un cuento que, pues, no creo que sea como el propósito, porque nosotros no somos científicos. Realmente Israel, los judíos, por ejemplo, los judíos conservadores, los que son ortodoxos, ellos dicen que el hombre tiene sobre la tierra 6.000 años. Y los trazan desde Abraham hasta ahora, y dicen que eso del Génesis, eso fue 2.000 años antes de Abraham, por ejemplo. Y Abraham fue 2.000 años antes de Cristo, y han pasado 2.000 años después de Cristo, entonces son 6.000 años. Eso es lo que ellos dicen. Pero no hay prueba científica, como tampoco hay prueba científica de que sean 13.800 millones de años. Entonces todo es especulación. No, pero eso por lo menos los 13.800, ese sí se mide por la luz. Ese sí, o sea, hay evidencia científica, inclusive eso fue Einstein quien la fundamentó, porque el universo sí tiene, bueno, el universo no es que tenga eso, lo que pasa es que el universo se mide por la luz, el tiempo se mide por la velocidad de la luz. Pero el Y tiempo la luz más antigua que ha podido captar los telescopios tiene una duración de 13.800, o sea, ha viajado 13.800 millones de años para que la pudiera captar el telescopio Hubble. Entonces, esa distancia, o sea, ese tiempo que viene viajando, tiene 13.000. Entonces, por eso es que se dice hoy en día, no se habla de universo, sino de universo conocido. ¿Por qué? Porque el universo puede ser finito o infinito, pero lo que está más allá no es porque no haya nada, sino que la luz que está más allá de lo que hemos visto más lejos aún no ha llegado a los telescopios porque está demasiado lejos y viene viajando. Pero entonces eso, o sea, nadie sabe en realidad hasta dónde es el universo, solamente lo conocido. El asunto es si esos parámetros para medir si son correctos, porque lo mismo pasa con el carbono 14. No, pero la luz, se sabe que la luz está demostrado, Einstein la demostró. Los parámetros para medirla, los parámetros. Una teoría se puede demostrar desde un principio, una falacia se puede demostrar. Una falacia se puede demostrar. Ese es el asunto aquí, Iván Samín. Yo puedo, con una falacia, demostrarle a usted, por ejemplo, que primero fue el huevo que la gallina. Una teoría evolucionista. Desde una falacia, y usted sale creyendo eso. Pero la Biblia dice que primero fue la gallina, porque Dios creó los animales, ¿cierto? Con la vegetación, Dios creó la vegetación primero, y a cada uno le dio su especie de lo que iba a producir para que lo produjera. Pero en los animales Dios los creó. O sea, eso depende de los parámetros que se tomen para medir esas distancias. Porque sí. Yo por lo menos yo no peleo con la ciencia. Yo pienso que todo eso que se ha descubierto, lo que usted dice, uno reafirma más. Entonces vienen las interpretaciones, por ejemplo, Iván Samir, de que un día ya en el Génesis no era un día como lo conocemos hoy.
Ah, no, de eso también lo creo. Vienen a decir algunos. Sin embargo, yo conozco apologetas muy doctos en la escritura que dicen era un día como hoy, un día de la misma duración de hoy. O sea, eso no es tan demostrable tan fácil. Ahí nos enfrascamos y duramos hasta la próxima pandemia ahí. No, sí, lo que pasa es que, o sea, como usted dice, o sea, lo que la ciencia hoy en día ha hecho, inclusive muchos cristianos, Martín Lutero se puso y se ponía a tantos primeros científicos que los trataban de herejes y hoy en día es lo más normal que nosotros sepamos. Pero en esa época eso eran hasta para los mismos cristianos eran herejes. ¿Por qué? Porque no tenían ese conocimiento científico, que eso no pelea con la Biblia, lo contrario. La ciencia lo que hace es cada vez más descubrir pues, la creación de Dios y nunca pelea con la Biblia, nunca pelea, porque toda la manera, por lo menos cómo se hace un sol se hace en miles de millones de años, cómo se cría, por lo menos las Pleiades esas que nosotros vemos casi que en diciembre, que son como 7 punticos junticos, eso es Las un criadero Pléyades. de soles, Pléyades. las Pleiades, sí, y esos llevan ahí, mejor dicho, y esos soles son como jovencitos, como supongamos un niño como de 10 años. Entonces uno puede decir, cuando Dios creó las lumbreras, entonces uno mira científicamente que para un día para Dios son miles de años, miles de millones de años. Pues, en algunas, pues según dice Pedro, sí, para Dios un día son como mil años, dice, como 1000 años. Pero, por ejemplo, Dios hizo la luz y no había hecho las lumbreras. Y ya existía una claridad. Ya el universo no estaba dominado por las tinieblas, ya había una claridad. O sea, por eso esos textos son difíciles de ir a mirar qué pasó exactamente. ¿Qué fue lo que Dios hizo allá de luz y después hace el sol? ¿Cómo es la cosa entonces? Primero hizo una luz y ¿cuál era esa luz? O sea, Otros ahí es dicen donde está. que la luz era una energía, pero igual eso nadie puede, todos son especulación. Es que pues unos dicen que Dios es energía y a la hora de la verdad Jesucristo demostró la teoría de la relatividad. Porque la luz se hizo carne. Le da Juan 1. Él es la luz y después dice, y este verbo se hizo carne, o sea, esa luz se hizo carne. Y la teoría de la relatividad dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. O sea que si se tiene una velocidad de la luz al cuadrado, una masa se convierte en energía o una energía en masa. Y Dios lo hizo, Jesucristo, siendo la luz, se hizo carne. Se hizo masa. Entonces, pues, pero nosotros científicamente no estamos para hablar científicamente, a no ser que seamos científicos. Muy bueno que hubiese un científico acá y nos aclarara y nos pudiera decir, mire, esto pasa así, así, pero nosotros no somos científicos. O sea, nosotros lo que necesitamos es tener unas bases para defender la fe cristiana, las teorías bíblicas contra los que las quieren atacar, con argumentos. Porque es que, ¿cómo me va a defender una persona que un Big Bang fue el que creó todo? A ver, dígame cómo me va a decir todo tan perfecto, como usted le hace los capítulos, por ejemplo, de Job 38 al 40. Cuando yo le está diciendo a Job, ven, ¿y dónde estabas tú cuando yo esto, cuando yo esto, cuando yo esto? Y allá habla de las Pléyades y de la Osa Mayor y del Orión. Cuando yo hice, ¿dónde? Pues, o sea, no fue una explosión, según el texto no fue una explosión, Dios le está diciendo yo los hice. ¿Y cómo haces tú para entender eso, es lo que le está diciendo a Job? A ver, nosotros cómo entendemos que él las hizo. Hay teorías, pero que puede decir el hombre, eso es así 100%, ya la cosa es un interrogante largo. Es un interrogante Hay largo. una, hay una parte, no sé si es un salmo o no sé en qué parte es que dice que él puso, o sea, le hizo entender al hombre la creación, pero le dio un límite de que el hombre no es capaz de entender, el hombre no es capaz de entender toda la creación de Dios. O sea, eso es algo que es así, o sea, el hombre por mucho que se esfuerce, no va a entender hasta Ya, dónde es la magnificencia de Dios en su creación. hay una cosa muy interesante con el ADN.
el ADN de cada persona es único. Y los científicos dicen, en el ADN está la historia de cada persona, de cada ser humano, de cada animal incluso. Y si usted va al Salmo 139, 16, allá está escrito eso. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro estaban escritas todas las cosas acerca de mí que iban a ser formadas sin que faltase ninguna de ellas. El ADN hace más de 3000 años ya David había hablado de eso. ¿Y cómo sabía él eso? No era científico, era un pastor de ovejas que por la misericordia de Dios lo puso a ser rey de Israel. No sabía nada de ciencia, no sabía que el sol, ni siquiera sabía que el sol estaba quieto porque él lo veía mover y él mismo fue el que dijo que él recorre su camino. Allá en el Salmo 19. Porque Dios le dio esa revelación, Dios le dio a entender eso y lo pudo decir. Pero eso son pruebas de que la Biblia es inspirada por Dios. Amén. Eso es una prueba de que la Biblia es inspirada por Dios. Y la apologética es muy grande, la apologética es inmensa. Y qué bueno poder tener elementos para seguir haciendo apologética. Por eso, hermanos, yo los invito a que yo les comparto esas filminas, esos materiales, se los mando a los WhatsApp, como les he mandado los bosquejos. Me comprometo a hacer el bosquejo de Génesis 1 para podérselos mandar después, o sea, mañana o el lunes, no sé. He tenido mucho que hacer del colegio, estamos en una época en que los pelados están entregando más cosas ahora porque ya ven que el año se va a acabar. Entonces hay que estar, vea, ahí tengo mensajes de WhatsApp, que profe, que explíqueme esto, que hoy ahora como a las 7 de la noche antes de empezar la reunión, varios pelados tuve que ponerlo ahí, póngalo como no leído y mañana si puedo les explico, si no el lunes, porque es que yo no trabajo mañana para el colegio, entonces, pero son cosas que han pasado, ¿cierto? Y por eso me colgué con el bosquejo, pero yo de los mando. Aquí Les muestro estos que tengo aquí para compartir, se los mando también. Ahí está lo que el sol hace a la tierra, a las criaturas, a la vegetación, a las aguas, todo eso, el beneficio que tiene. Está también esas teorías, incluso otras más, porque yo se las había mandado a Hernando, ahí también están. Está también lo que dijo Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin era alguien que pensaba que el hombre iba evolucionando conscientemente hasta hacerse parecido a Dios en la manera de pensar. Todo lo contrario a lo que Jesucristo dijo. Jesucristo antes dijo que por haberse aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y hizo una pregunta, él hizo una pregunta, y cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, como quien dice, esto va a estar más despelotado que lo que está ahora, esto va para atrás, esto va empeorando, y eso es algo que es de la teoría de la termodinámica, de la entropía. La entropía va en contra de la evolución, porque las especies no van evolucionando para bien, sino para mal. El universo cada vez se va deteriorando, cada vez va sufriendo, cada vez se va desgastando hasta que se va a terminar, y es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que eso va a quedar consumido por fuego. Ahora, hasta ahí nos deja saber Dios en la Escritura, porque tenemos que entender que la Biblia no es un libro de ciencia. Tenemos que entender eso. La Biblia es un libro de vida, de vida. Ahí están los parámetros para vivir como Dios quiere, para conocer a Dios lo que Dios quiso que nosotros conociéramos de Él, para que nos conozcamos nosotros mismos, porque la Biblia nos muestra tal y como somos. La Biblia nos desnuda, nos despelleja y nos muestra: usted es un corrupto, usted esto. En usted está esto, la carnalidad, está la codicia, está la envidia, está la lujuria. La Biblia nos muestra cómo somos, pero también nos muestra cómo somos en Cristo, cómo es el nuevo hombre en Cristo. Y por eso es que toda ella le tiene que dar gloria a Cristo. Ella la tiene que sugerir. Amén.
Amén. El hermano, ¿puedo decirlo, hermano? Lo que me acaba de poner en el chat. Ustedes lo vieron. Lo que escribió Saúl en el chat. Él ha sido una pregunta. Hermano Saúl. No alcancé a ver. Si lo puedo decir. A ver. ¿O lo dices tú? Puedo sugerir, pues, para el tema de la apologética, indagar acerca de la veracidad de la Biblia. Para muchos la Biblia es anticuada y sería bueno, pues, tener más certeza de ella para defender nuestra fe. Igual el momento de hablar, pues, con alguien que no conoce, pues, obviamente de Dios, y vamos a hablar de la fe, entonces, claro, pues, bueno, demuéstreme dónde se originó la Biblia, el por qué la Biblia, usted por qué se apoya en ella, entonces, porque sería, pues, como tener, pues, bien claro el origen de la Biblia y de dónde viene para, pues, para estar ¿Cómo bien se fundamentado. cómo se formó el canon? ¿Qué intervino en Exacto. todo eso? Todas esas Sí, creo que cosas. sería un buen tema. En ese libro de Evidencia que sigue un veredicto, hay todo un capítulo sobre eso muy interesante y bueno, podemos trabajar también. Ya es cuestión de que ustedes digan, sí, listo, bueno, aprobado. Antes de irnos para Hernando, que está interesado en el evangelismo, porque yo vi que le pusiste el link a los del evangelismo, pero ninguno entró. Yo mirando, por ejemplo, ese primer discurso de Pedro en Hechos 2, así como someramente antes de despedirnos, Hechos 2 del 16 al 41 es el primer discurso de Pedro, que fue un discurso evangelístico. ¿Qué tenía ese discurso evangelístico? Lo primero que Pedro habla es de la evidencia profética, o sea, lo que los profetas decían, en este caso Joel, ¿cierto? De Cristo, o sea, que ya estaba anunciado. Lo segundo que habla es del ministerio de Cristo. Lo tercero que habla es de la resurrección de Cristo. Después de la exaltación de Cristo, de la autoridad para enviar el Espíritu Santo y para perdonar pecados y de la promesa de salvación. Un mensaje evangelístico debe tener eso. Hablar de que Cristo no apareció de la nada, Cristo ya estaba anunciado. Los profetas lo anunciaban. Es que el Señor ya había sido anunciado. Y listo. ¿Cuál fue su ministerio? Su obra, su muerte y resurrección, su exaltación, o sea, su ascensión, y el que envió el Espíritu Santo y que en él tenemos perdón de pecados porque en él solamente hay salvación. Eso es un mensaje evangelístico. De eso hay que hablar en el evangelismo. O sea, tomando ese discurso, después uno puede coger un discurso de Pablo, por ejemplo, a los Gálatas y mirar qué hay, porque los Gálatas ya no son judíos. Pedro le está hablando a los judíos de profetas porque ellos conocen los profetas. De Pablo, ¿qué le está hablando a los Gálatas? Sí, y mirar en qué contexto es el evangelismo. Nosotros evangelizamos más que todo a personas que son católicas. Digamos que ese es el contexto, que ellos creen en Jesucristo, pues, pero de una manera muy rara. Entonces, a partir de lo que ellos creen, Pedro empezó a partir de lo que ellos creían en los profetas. Entonces empezó hablando, mire que esto es lo que dijo el profeta. A partir de lo que ellos creen, hay que llevarlos a que ellos conozcan a Cristo, presentarles a Cristo. Porque un católico, por ejemplo, de pronto ni sabe que en Cristo él tiene perdón de pecado y por eso tiene que decirle al cura que le perdone los pecados y que le ponga penitencias para poderse sentir perdonado. Porque no sabe que en Cristo él tiene perdón de pecado y que él tiene salvación en Cristo y que es el único que salva. Desde lo que conocen y los llevando a que conozcan a Cristo. Porque cuando usted ve ese discurso en Hechos 2, la gente dice, chao Iván, la gente dice, allá, ¿y qué tenemos que hacer? No es que ellos dicen, ¿qué tenemos que hacer para poder... Varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? No, cuando ellos dicen en Hechos 2:37, se compungieron de corazón y dijeron,
Entonces, ¿qué hacemos? Cuando Pedro les presentó lo que habían hecho. O sea, los confrontó con su maldad. Y el mensaje evangelístico no solamente es Dios es amor y te lleva al cielo, no. Dios viene a tratar con la maldad del ser humano, con el pecado, porque el pecado lo lleva a la muerte. Así de sencillo. Y Cristo es el único que salva. Ya. Desde lo que la persona conoce. Desde lo que la persona conoce. Bueno, hermano, alguien que ya se nos fue Iván Samit, chao. Alguien que nos despida entonces en oración. Y entonces seguimos la próxima clase con lo que propuso Saúl. Listo, seguimos con esa parte. Evidencias de que, de que la Biblia es verdad, de que la Biblia es la palabra de Dios. Evidencias históricas y de la arqueología y el cumplimiento de las profecías y todo eso. Listo. Alguien que ore pues para que nos despidamos. Te damos gracias, Padre, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Sí, Señor. Te damos gracias, Padre, porque en tu buena voluntad nos permites meditar en tu palabra, llenarnos de ella para tener una forma de defender lo que creemos, lo que entendemos, lo que nos has revelado. Y que esa defensa que nosotros podemos hacer por tu misericordia y por tu gracia sea llena de amor y también de misericordia para con los que todavía no han tenido ese privilegio que nosotros hemos tenido. Gracias, Padre, por la enseñanza que has puesto en el corazón del hermano Iván y también en el corazón de Hernando y de todos nosotros, el deseo de poder buscar cosas que nos ayuden a entender las maravillas de tu palabra. Bendice, Señor, a cada uno de los hermanos que estuvimos reunidos, cada familia, cada individuo, y Señor, que cada uno de nosotros entendamos que es para honra y gloria todo lo que hacemos, para honra y gloria tuya, no para nosotros, porque la honra y gloria solamente se le da al Dios Todopoderoso. Bendícenos en esta noche, permítenos descansar, que podamos dormir tranquilamente. Te lo rogamos y te lo imploramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.